Buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal del 19 al 22 de junio de 2012. Veamos qué pasó durante la semana en cuanto a lo que fueron los mercados internacionales y mercado local. Después de este resumen iniciaremos con el debate sobre las medidas de apoyo a la deuda europea. Entonces, iniciemos con los datos relevantes de la semana para aquellos que no estuvieron conectados al mercado desde el día martes. La manufactura de Nueva York se desacelera en junio de 17.09 a 2.29 por debajo del 13.8 esperado. Una fuerte desaceleración de la manufactura fue lo que se registró para Nueva York. La producción industrial de Estados Unidos para el mes de mayo cayó a 0,1%. El mercado no esperaba variación, simplemente estuvimos con algo de descenso, algo de cifras negativas. Sentimiento del consumidor también bajó de 79.3 a 74.1, un descenso, pero no a niveles críticos, simplemente el consumidor continúa relativamente tranquilo en los niveles más altos de lo que ha sido la confianza desde la época del 2008. El índice de mercado de viviendas en Estados Unidos subió en junio a máximo de 5 años a 29 puntos, así que lo que vamos viendo, lo que se evidenció durante la semana eran señales de desaceleración en la manufactura, pero el mercado de vivienda en Estados Unidos continúa relativamente sólido. De hecho, las construcciones iniciales en Estados Unidos para mayo fueron de 708,000 por debajo de lo esperado, pero los permisos subieron de 715,000 a 780,000, así que simplemente el ritmo de construcción estaría acelerándose para los próximos meses en Estados Unidos. Fitch mantuvo calificación estable en BBB- para Colombia, no hubo mejora en la calificación como anticipaban algunos mercados, simplemente se mantuvo estable la calificación. Inventarios de crudo para la semana pasada subieron 2.9 millones, gasolina y destilado lo hicieron en 0.9 y 1.2 millones respectivamente, así que el mercado se decepcionó y por eso la fuerte caída del petróleo durante la semana, porque ya estamos cerca del driving season, ya se debería estar quemando un poco más de combustible y el mercado llegó a niveles máximos de 22 años en términos de inventario de crudo ante una demanda por debajo de lo que había sido esperada. La Fed decide mantener la tasa de interés sin cambio, rango 0 a 0.25 y extiende la operación Twist, lo que simplemente trata de mantener las tasas bajas a futuro, pero no inyecta mayor liquidez. Recuerden el tema de inflación. En abril de 2012, la producción real del sector fabril de la producción industrial en Colombia descendió 1.6% con relación a igual mes del año 2011. Lo mismo las ventas al por menor, que disminuyeron 2.8%. El mercado, recuerden, estaba esperando ascensos de estos indicadores y Colombia se sumó a las señales de desaceleración global. Las peticiones de subsidio de desempleo se mantienen sin cambios en 387,000 para la semana pasada, pero el promedio de 4 semanas es el más alto desde diciembre, así que hubo algo de deterioro en términos de empleo en los Estados Unidos, lo que justificó que la Fed por ahora extendiera su plan SWIFT. Ventas de vivienda segunda en Estados Unidos para el mes de mayo bajó a 4.55 millones por debajo de lo esperado, de 4.57 millones, pero continúa en niveles máximos después de la crisis de 2008. El golpe más fuerte lo recibimos en el día de ayer, donde el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia para el mes de junio cayó a menos 16.6, el mercado esperaba un ascenso de 0.5, una fuerte desaceleración de la manufactura. El índice de indicadores líderes subió 0.3% para el mes de mayo. Y el PIB colombiano creció 4.7% en el primer trimestre por debajo del 5% esperado, pero por encima del 4.5% del gobierno. Así que simplemente nos sumamos a lo que es el panorama de desaceleración global que se evidenció a lo largo de toda la semana. ¿Qué tuvimos entonces durante la semana? El índice Dow Jones inició la semana repuntando, llegando a niveles de resistencia. De hecho, vamos a hacer unas pequeñas anotaciones acá haciendo uso de lo que es el retroceso de Fibonacci, una herramienta bastante sencilla pero bastante útil. Simplemente lo que tuvimos fue una corrección después de la fuerte caída de un rebote hasta la zona del 61.8, donde se evidenció de nuevo una fuerte presencia de vendedores el jueves tras la no inyección de un nuevo estímulo. Recuerden que el ascenso estaba basado en la expectativa de un estímulo por parte de la Fed, del Banco Central Europeo, Banco Central de China, que alguien haga algo, pero como ni China, ni Europa, ni Estados Unidos decidieron lanzar un nuevo estímulo, el mercado desciende con fuerza el jueves, así que anula los movimientos de inicio de la semana y terminamos el viernes en un día ausente de fundamentales con algo de repunte. No obstante, esta vela continúa generando algo de presión bajista en el mercado y terminamos con ese sentimiento vendedor en términos de los mercados internacionales. Así que el sentimiento fue no hay estímulo y se perdieron las ganancias de la semana. En cuanto al euro, protagonista también durante la semana, tuvo también su descenso fuerte tras la noticia de no inyección de estímulo, que digamos que pone fin a lo que es el movimiento de repunte
en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos y deja la semana con un sabor amargo para el desempeño del euro, que si no hay noticias pronto, pues simplemente la tendencia bajista podría continuar. Así que ese fue el movimiento que se presentó para el euro. Si nos vamos al WTI, también presentó descenso importante por debajo de 80, alcanza a cerrar la semana, aquí no está actualizado, pero logra cerrar la semana cerca de 80, después de la fuerte caída del 85 al 78, tras inventarios de crudo que permanecen en máximos de 22 años, así que simplemente tuvimos algo de descanso el día viernes, pero lo relevante de la semana fue un marcado descenso tras no estímulo, fortaleza del dólar y tuvimos también, digamos que los máximos, los inventarios con crecimiento cuando ya deberían estar bajando. Así que la semana no fue muy buena en términos de lo que fue la cotización de el petróleo. Y esa caída del petróleo y los datos de desaceleración económica en Colombia generaron también una presión alcista en términos del dólar, con menor volatilidad al resto de los mercados internacionales, pero pues simplemente continuamos con un ascenso a nivel de resistencia de los 1800 a niveles de 1790. Pero ¿qué pasó con las gráficas? ¿Qué sucedió con el mercado local? Vámonos entonces a los índices, donde el mercado colombiano continúa con descensos. Vamos a actualizar acá un poco la herramienta de Fibonacci. Tenemos aquí, vamos a ver si, bueno, aquí igual aquí se alcanza a ver. Tenemos una marcada tendencia del índice Colcap desde mayo del presente año y estamos llegando ya a las bandas inferiores de Bollinger. Simplemente ya estamos llegando a la zona de soporte en 1620, el siguiente nivel que le queda 1620, 1610, donde posiblemente trate de frenar algo de ese ritmo de caída. Pero la semana también fue de ascensos hacia los niveles de resistencia de promedios móviles, impulsados por el estímulo y las fuertes caídas de semanas previas, pero tras no recibirse el estímulo y una pérdida de fuerza por parte de Ecopetrol, el índice terminó la semana con descensos, llegando ya a niveles de soporte. Eso fue entonces para el índice. También que tuvimos durante la semana, vamos a los movimientos más importantes, digamos que los que se registraron mayor volatilidad y algunos con mayor volumen. Bolsa de Valores también continúa con tendencia bajista, logra encontrar soportes en los mínimos de la semana, pero el resultado de la semana también fue un mercado con marcada tendencia bajista. Cementos Argos continuó siendo protagonista en los volúmenes de negociación, aunque ya termina la semana con descensos, incluso termina el viernes con muy poco volumen y ya empezando a caer, aunque el mercado intentaba repuntar durante la mañana, simplemente ya presencia de vendedores y un movimiento que no tenía, digamos que una claridad importante, solo generado por un volumen muy fuerte, ha empezado ya a corregir con muy poco volumen, así que Semargos empieza a terminar sus movimientos de alta volatilidad, que si lo miramos en términos de velas semanales, tenemos algo parecido a un doji lápida, simplemente la presencia de vendedores fue evidente durante la semana para Semargos. Las petroleras fueron las más afectadas de la semana, marcada tendencia bajista para Canacol, ya empieza a marcar algo de dojis, tratando de frenar la caída y los volúmenes están ascendiendo en los últimos movimientos, así que ya el mercado está tomando esto como oportunidades para comprar en terreno no graficado para el mercado colombiano. Simplemente ya llegamos a niveles que se consideran extremos en términos de movimiento para Canacol y podría tener algo de pausa, pero la tendencia claramente durante la semana fue bajista por la caída en precio de crudo. Continuamos entonces ya y cerramos la semana con leve indecisión que abre la puerta para un pequeño descanso en el ritmo de la caída o incluso un rebote. Continuamos con las petroleras. Ecopetrol, la más importante, una petrolera que iba en dirección contraria al resto del mercado. Las demás petroleras ya tenían marcada tendencia bajista. Ecopetrol logró mantener algo de repunte durante el inicio de semana con la especulación de estímulo. No obstante, al no recibir estímulo con fuerza, rompe lo que es el 5200 y el 5100 y se mantiene por debajo de promedios móviles, manteniéndose sobre tendencia bajista. Así que una semana volátil para los operadores de Ecopetrol, donde vieron ganancias impulsadas por el estímulo monetario, pero terminamos con fuerte descenso al no existir y la fuerte caída del precio del petróleo. Y abre la puerta para descensos a 4.800 y 4.600. Así que se nota una presión bajista importante para Ecopetrol con volumen, dejando ahora el 5.200 como el nivel de resistencia más importante. Pacific Rubiales también mantuvo la presión bajista durante la semana. Ventas de socio también por motivos personales, con un volumen importante de acciones, generó entonces la caída que
también fue impulsada por el panorama de riesgo internacional, llevándolo ya a movimientos por fuera de la banda inferior de Bollinger, llevándolo a soportes importantes entre el 39, 38, que está este último mínimo, 38 y 36, que sería una zona de soporte importante para Pacific Rubiales. Así que fue una semana un poco dura para esta acción que termina cerca de los niveles de soporte. Lo mismo para Petrominerales, que termina la semana presionando sus zonas de soporte y por debajo de los 21, continuando algo de presión bajista con intento de compra con hallazgos petroleros de 2.000 barriles, pero continúa siendo débil. Entonces la perspectiva con caídas, incluso lo único bueno es que estas caídas fueron con poco volumen, así que el mercado solo cayó por el panorama de riesgo internacional, mientras que el ascenso trató de mantenerse algo con volumen tras el anuncio de Pozo. Así que no fue buena semana para las petroleras. Las más afectadas fueron Ecopetrol, Pacific, Canacol y Petrominerales, una presión un poco menos fuerte para lo que fue, digamos que la volatilidad de este activo. En términos de financieras, Bancolombia, nuestro banco más importante dentro del índice, terminó la semana también con el comportamiento característico de los mercados internacionales, venía con repunte a zona de resistencia y termina el día viernes intentando repuntar la caída del jueves, pero de todos modos este jueves hizo algún daño. Lo único importante que notamos en la caída del día jueves es que el volumen no fue muy alto, tanto en Bancolombia como en los índices internacionales, así que hay una pequeña luz de que el mercado pueda recuperar terreno de la caída del jueves, pero pues estaremos muy atentos. De todos modos, el daño que se hizo en la gráfica por el movimiento del jueves es importante, así que los bancos continúan correlacionados con el mercado internacional. En términos de la vivienda continúa la presión bajista. Recuerden que este activo estaba en tendencia diferente, estaba en tendencia alcista, la pierde y entra a tendencia lateral con presión vendedora durante toda la semana. En el sector energético, ya para terminar, vamos a revisar a ISA, Isagen y revisaremos también ETB, que tuvo un movimiento fuerte el día viernes. Por ahora ISA logra mantenerse dentro del comportamiento lateral. Los últimos ascensos han sido con poco volumen. A veces tratan de cerrarla en los últimos minutos con muy buen volumen, así que han logrado mantener un comportamiento lateral para el sector energético, que se está defendiendo un poco en medio de esta turbulencia en los mercados internacionales. Isagen también logra sostenerse en las zonas de soportes y mantener su comportamiento lateral que adquirió ya unas cuantas semanas atrás. Así que sector energético pasa estable durante la semana. Y ETB, que alcanzó mínimos históricos durante la semana, logra recuperar terreno. La recuperación fue con muy bajo volumen, pero logra volver al nivel de resistencia cercano al 4.20. Así que si logra volver al 4.20 podría tener algo más de avance, pero pues de todos modos estamos en territorio no graficado para ETB. Esto puede ser simplemente un pullback y continuar con los descensos, pero pues llama mucho la atención que logra recuperar terreno el día viernes después de alcanzar mínimos históricos. Éxito también se ha defendido con comportamiento lateral durante la crisis. Simplemente Éxito, ISA y Isagen han logrado tener un comportamiento estable durante lo que ha sido estos fuertes movimientos del mercado accionario. Y Grupo Aval continuó con su presión bajista, aunque la preferencial de Aval logró repuntar algo en el día viernes, pero simplemente continúan con presión bajista después de tener una volatilidad importante durante la semana pasada. Así que simplemente durante la semana tuvimos un comportamiento de presión bajista importante por los mercados internacionales y cerramos la semana atentos y nerviosos sobre lo que pueda pasar con Europa. Así que digamos que el mercado para la próxima semana seguirá atento a la evolución de los indicadores y de los bancos españoles.